La primera jornada en todo lo alto porque está con nosotros Adela Muñoz, que es química inorgánica, catedrática para más INRI de la Universidad de Sevilla y que a mi entender, humilde entender, y estoy seguro que todos accederéis conmigo después de esta charla, el que no la conozca o la que no la conozca, es una sabia. Y como tal se ha dedicado y últimamente ha publicado un libro que se llama Sabias, que os recomiendo que compréis y leáis ávidamente porque pone sobre el tapete figuras ocultas de la ciencia que tenían 2 cromosomas X, la mayoría de ellas. Y entonces, pues se ve que eso era un problemilla, todavía lo sigue siendo, no lo tenemos muy superado, pero bueno, a ver si la cosa mejora un poco. Pero no nos ha venido a hablar de eso, nos ha venido a hablar de una cosa con la que estoy muy en desacuerdo con la organización, que es de que es otro de sus libros, muy interesante, Historia del veneno, pero esta charla me parece que la organización ha errado porque la debería de haber dado yo. ¿Por qué? Porque esta es familia mía. Yo soy Borja y esta es Lucrecia Borgia. Os diré que en mi familia el tema de los venenos se lleva muy bien, que en la cena de Navidad cada uno se lleva su comida. Quedamos todos, pero cada uno se ha hecho la comida en casa. De hecho, a partir de los 5 años, mi madre ya no me volvía a cocinar nunca más porque la miraba con recelos. Porque además yo soy Borja de segundo, pero ella es de primero, con lo cual, ¿sabéis? ¿No? Pero tal vez lo mejor, y es que veo que se ha traído una caja porque prometió hacer una cata de venenos. Así que nada, lo mejor es que le demos un fuerte aplauso a Adela y que nos hable de Dame veneno que quiero morir. Buenas tardes. Bueno, yo pretendía dar un poquito de miedo, pero con la charla, con la mesa redonda anterior, yo creo que ya eso va a estar complicado. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, vale. Sí. No. Bueno, pues aunque no dé mucho miedo, pero por lo menos intentaré satisfacer la curiosidad que yo creo que todo el mundo siente por saber cuál es el veneno más caro, el más barato también, podemos saberlo, pero no quiero hablar mucho del más barato porque quizás sea una de las partes más sombrías de la historia de la humanidad. El mejor aprovechamiento de un veneno para matar gente fue en las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial, entonces fue un uso extraordinariamente eficaz del veneno, que matar a una persona se convirtió en algo extraordinariamente barato. Entonces vamos a pasar de eso de un veneno muy, muy barato. Sin embargo, pues puede ser interesante para algunos o algunas que sean coquetas saber cuál es el veneno que deja un cadáver hermoso, porque igual uno quiere morirse guapo. Bueno, hemos hablado muchísimo de Turing, de San Alan Turing, y en relación con Turing también hay una anécdota, una anécdota bastante dramática. Él murió tras morder una manzana envenenada con cianuro. Luego, cuando uno piensa en un veneno, ¿cuál es el que se ha conocido como el rey de los venenos? Bueno, yo creo que más o menos todo el mundo tiene una idea, pero tiene algo que ver con la imagen de Lucrecia Borgia que nos ha mostrado antes Cuentos Cuánticos. Bueno, Enrique, yo tengo varios Enriques, debe haber uno por aquí y hay otro por ahí. Mi marido y mi hijo son Enríquez. Entonces, bueno, pues Enrique, el de Cuentos Cuánticos, nos ha hablado de Lucrecia Borgia. Ella tenía mucha relación con el conocido como el rey de los venenos. Y bueno, para terminar, aunque históricamente es el primero, también tenemos cuál era y cuál es el veneno de Estado. Querría terminar también, por último, con lo que en su día fue el epílogo de mi libro, que yo creo que es una cuestión candente que todavía no se ha discutido y no se ha resuelto, pero que yo creo que tiene muchísima relevancia. La muerte está monopolizada por los sistemas religiosos y, bueno, el hecho de morir es algo que no controlamos o que no se ha debatido tan en profundidad como merece. Bueno, vamos a entrar ya, vamos a empezar con un cadáver hermoso. Bueno, aquí tenemos la muerte de Cleopatra, uno de los muchísimos cuadros, un cuadro precioso. Como digo, hay muchísimos más.
donde, bueno, es un poquito anacrónico porque tenemos este sillón que en Egipto pues no los usaban así, ni las ropas tampoco, pero bueno, es un cuadro, como digo, de los muchísimos que se hicieron inspirados por esta muerte. Bueno, esto tenía un poquito más misterio cuando tenía animación. Uno de los pasajes que me han parecido más hermosos es lo que escribió Shakespeare sobre ella. La edad no puede marchitarla, ni la costumbre agotar su infinita variedad. Otras mujeres satisfacen los apetitos que provocan, pero ella provoca más deseo cuanto más satisface. Inicialmente yo tenía puesta esta fantástica foto de Liz Taylor en la película Cleopatra, y luego la realidad de Cleopatra físicamente posiblemente era muchísimo más parecida a esta moneda romana que se encontró justamente, creo que era en las Islas Británicas. No tenemos una foto, obviamente, pero muy posiblemente Cleopatra físicamente era mucho más parecida a la esfinge de esta moneda que a la guapísima Liz Taylor. El atractivo de Cleopatra no radicaba en su apariencia física, sino en su cerebro. La parte más atractiva del ser humano, la más compleja, la más fascinante, esa que no sabemos si las máquinas podrán algún día copiar, es el cerebro. Pues bien, Cleopatra era extraordinariamente inteligente y tenía muchísimos conocimientos. Por ejemplo, se preciaba de hablar todos los idiomas de sus súbditos, y eran más de 20. Y respecto a su prominente nariz, hay algún dicho de alguno de los historiadores romanos que la longitud de una nariz cambió el curso de la historia, porque cuando Cleopatra murió, llegó el fin de la República Romana, porque su verdugo, Octavio, se hizo llamar Augusto y se convirtió en el primer emperador de los romanos. La hipótesis es que si Cleopatra hubiera conseguido seducir a Augusto, Octavio Augusto, como antes conquistó a Julio César y a Marco Antonio, pues posiblemente la historia habría sido distinta y puede que Roma hubiera seguido siendo una república. Bien, Cleopatra, no se ha encontrado su cadáver, no se han podido hacer análisis toxicológicos, pero todo apunta a que murió mordida por un áspid. Bueno, esto tiene algunos problemas históricos porque el recinto en el que murió era un enterramiento que estaba herméticamente cerrado, supuestamente, y estuvo aislada varios días antes de morir. Pero bueno, todo apunta, los historiadores romanos hablan que los médicos que la reconocieron testificaron que había muerto mordida por el áspid, según algunos en el brazo y según otros en el pecho. El caso es que la cobra egipcia, Naya Aye, tiene una picadura tan letal que, si no se aísla la zona donde se ha producido esa mordedura, la muerte sobreviene muy rápidamente. Según dicen, Cleopatra probó, no en una simulación virtual, sino en una prueba real con sus esclavas o con sus sirvientes, la estricnina, y la descartó porque producía unas contorsiones, unas contracciones musculares que distorsionaban completamente, con lo cual descartó porque no dejaba un cadáver hermoso. El beleño también porque producía muchísimos dolores. Entonces eligió el áspid, que además tenía una simbología que era uno de los símbolos de poder en el antiguo Egipto. El caso, como digo, es que el áspid produce un cadáver hermoso, deja un cadáver hermoso porque hace morir muy rápidamente y sin dolor. El veneno del áspid contiene neurotoxinas, citotoxinas, que impiden la transmisión de los impulsos nerviosos y causan la muerte por asfixia. Como dato anecdótico, puedo contar que cuando visitamos Egipto hace unos 10 años, el guía nos decía que si la cobra muerde mano, hace falta cortar mano, y si muerde pie, hace falta cortar pie, si no, uno puede morir. Entonces, bueno, esto es una de las posibles causas de la muerte de Cleopatra, que efectivamente dejó un cadáver hermosísimo, vestido con sus mejores galas y adornada con todas sus joyas. Lo que ella hizo fue elegir morir independiente, morir libre, antes de vivir como esclava de Marco Antonio. Ella, que había sido reina. Bueno, cuando uno piensa en el rey de los venenos, el veneno por antonomasia es el arsénico.
El arsénico tiene una larguísima trayectoria. El arsénico, pues posiblemente ha sido una de las sustancias que más emperadores o que más personas ha puesto y ha quitado del poder. Hay muchísimos ejemplos, uno de ellos es el caso de los Borgia, que contaban con un veneno familiar, pues uno tiene un panteón, una casa, ellos tenían la cantarela y el principio activo de la cantarela era arsénico, posiblemente también fósforo. Pero como tampoco tenemos muchísimo tiempo, he seleccionado el veneno que se usó y que está perfectamente documentado, también fue arsénico, en la corte del Rey Sol. Estamos hablando del Versalles en su máximo esplendor, de un rey que era todopoderoso, cuyo poder era omnímodo, hasta tal extremo que sus súbditos se desvivían incluso por sufrir sus mismas enfermedades. Bien, pues junto a este monarca absoluto teníamos una bella y ambiciosa amante, Athénaïs de Rochechouart, marquesa de Montespan, y reina sin corona durante más de 10 años en Versalles. Luego también teníamos en esta época, finales del siglo XVII, el mayor número de brujas de la historia de París. Entre ellas tenemos una de las más famosas, Catherine de Sage, conocida como La Voisin, que era una famosa bruja, conocedora de sortilegios, pero también conocedora del efecto de pócimas que contenían arsénico, de otras que contenían cantáridas y de otras muchas sustancias. Y con esto ya tenemos el affaire de Poisson. Vamos a ver por qué, de dónde viene este nombre. Comenzamos por la marquesa de Brinvilliers. Bueno, la marquesa, aquí tengo puesto la más mala de las malas, bueno, era aún peor. Esta señora marquesa, bueno, pues se casó relativamente joven con un marido aparentemente en un casamiento de su gusto, pero bueno, tuvieron una ruina económica, el amor se les terminó, ella buscó un amante e intentó por un lado conseguir la fortuna familiar, intentando matar a su padre y a sus hermanos y consiguiéndolo, y por otro lado librarse de su marido matándolo. Bueno, esta señora introdujo el método científico para ver cómo funcionaban esos venenos, probándolos experimentalmente con los enfermos de los hospicios. Entonces ella era una señora que preparaba pasteles y comida para llevarle a los enfermos que no tenían quien los cuidara, y de paso pues iba probando qué venenos eran más eficientes, cuáles menos, cuáles eran las dosis para matar de golpe, para matar a plazos. Y bueno, finalmente mató a su padre, a sus 2 hermanos, con lo cual ella fue la heredera de la fortuna familiar, pero cuando su amante murió, dejó detrás una cajita con las cartas que le había ido enviando la marquesa, contándole todos sus envenenamientos, o sea, las dosis y cuándo iba echándoselo a su padre, al que curó, mató durante 8 meses, de una forma bastante cruel, porque claro, si moría muy rápido, pues podía despertar sospechas. Intentó huir, intentó matarse, intentó sobornar a sus carceleros, pero nada de eso valió. Entonces, finalmente la cogieron presa y aquí tenemos lo que se llamaba eufemísticamente someterla a la cuestión, que bueno, que era la tortura del agua. Era introducirle agua con un embudo, de forma que se le dilataban, en algunos casos incluso reventaban los intestinos, por esa gran presión. Bueno, el caso es que en la situación particular de la marquesa, esta tortura resultó insuficiente porque ella ya había confesado todos sus crímenes, sobre los cuales además había unos testimonios escritos. Sin embargo, yo aquí quiero sacar a un funcionario, un comisario de policía, Nicolas de la Reynie. Bueno, a raíz de los interrogatorios del caso de la marquesa de Brinvilliers, él observó que había muchísimas brujas, bueno, muchísimas mujeres conocedoras de los poderes de algunas sustancias como el arsénico. Aquí tengo un botecito, bueno, también tengo una copa por si alguien quiere servirse, pero bueno, el caso es que este botecito está vacío. Este bote es de arsenito potásico. Deciros que este bote no es de un veneno, este bote era de una medicina
que en España no sé hasta cuándo estuvo vendiéndose. Esto estaba en una casa que ha estado cerrada pues casi 70 años. En Inglaterra tengo el dato que se vendieron estas sustancias, el nombre comercial era Solución Fowler, hasta el año 55. Entonces tenemos que el arsénico pues tenía muchísimas caras. Tenía otra cara, de la que hablaré también ahora, fue la primera medicina eficiente contra la sífilis, estaba basada en arsénico, era el Salvarsan. Y también contaros que Ehrlich, el médico que la descubrió en el año 1909, fue uno de los primeros grandes éxitos de la quimioterapia, el encontrar una medicina que incidía exactamente en una infección que, bueno, durante siglos había sido un mal sin cura, pues terminó aislado, pobre y solo, porque la Iglesia lo atacó de muchísimas maneras, desacreditándolo, insultándolo, acosándolo, porque con el empleo del Salvarsan, esos pecadores que tenían la sífilis estaban escapando al castigo divino como consecuencia de su perversidad, teniendo en cuenta que la sífilis era una enfermedad que se adquiría por contagio sexual. Pero bueno, vamos a dejar el arsénico como medicina y vamos a seguir trabajando o viendo qué es lo que pasó con Nicolás de la Reynie. Tenemos un comisario de policía que ahora veremos que su integridad profesional prevaleció sobre los deseos del mismísimo Rey Sol. Bien, cuando Nicolás de la Reynie siguió investigando, descubrió muchísimas cosas. Aquí tengo algunas de los cuadros de la época que hacen alusión a ese ambiente demoníaco, envenenador, tóxico. Encontró con que había afrodisíacos que podían haber llegado hasta el mismísimo Rey Sol. Encontró que había lo denominado eufemísticamente polvos de la sucesión. Cuando el padre o el abuelo rico no se moría, pues le daban uno de estos polvos que tenían arsénico y entonces aceleraban el tránsito. Descubrió que también había infanticidios en todas las clases sociales cuando, bueno, nacían niños que no se sabía explicar de dónde o cómo habían nacido. Y luego también algo que excitó la curiosidad de muchísimas personas, hubo misas negras que se realizaron sobre el cuerpo desnudo de una persona muy, muy relevante. La mismísima condesa de Montespan, que era la reina sin corona de Versalles. Bueno, en realidad esto es mucho más fascinante que una novela de misterio porque se instituyó un tribunal especial llamado la Chambre Ardente con unos magistrados especiales porque en las primeras investigaciones se vio que muchísimos miembros de la nobleza, entre los cuales se encontraban o se elegían los jueces, estaban implicados en todos estos hechos, muchos de los cuales eran delictivos. Entonces, se hizo este tribunal especial, que durante 2-3 años hicieron un trabajo bastante serio, hasta que en un momento dado todos los testigos empezaron a nombrar a la dama que buscaba a las adivinas, a las brujas, para que le ayudaran a mantener los favores del señor. Cuando finalmente se hizo público el nombre, la identidad de la dama y del señor, el comisario se vio obligado a advertir al rey, porque la dama era la marquesa de Montespan y el señor era el propio Rey Sol. En los 3 años que estuvo trabajando hizo 218 arrestos, 36 ejecuciones, 4 condenados a galeras, 23 enviados al exilio. Esencialmente estos eran los nobles de las clases más altas, porque bueno, había una gran diferencia: si uno era pobre por el mismo crimen era condenado a muerte, y si era noble pues era enviado al exilio. También hubo muchos que murieron por las torturas o por el suicidio. Como digo, cuando el nombre de la Montespan apareció en los interrogatorios, todo fue clausurado. Estamos en el año 1682. Los 81 prisioneros detenidos que no habían sido interrogados recibieron lo que se llamaba la lettre de cachet, que los eximía de ser juzgados, eventualmente condenados y torturados, pero también
a los inocentes, a los que pudieran probar su inocencia, les impedía que fueran declarados inocentes y, por tanto, libertados. Como digo, fueron 81 personas, entre las cuales habría culpables y habría inocentes, y 37 años después aún había encarcelados muchas de estos 81 prisioneros. El rey mandó destruir toda la información que había sido obtenida como consecuencia de estos interrogatorios, pero de la Reynie guardó varias copias en sus archivos personales. Él murió antes que el rey. Entonces, cuando él murió, el rey Luis XIV mandó que fueran a su casa y quemaran todos sus archivos personales. Pero él había guardado otra copia más en los archivos municipales, y eso es lo que nos ha permitido hoy tener acceso a los documentos recogidos en esa época y saber de primerísima mano que en la época del Rey Sol tuvieron lugar, aparte de otros muchísimos hechos históricos, pues una faceta muy oscura donde bueno, el veneno y los polvos de la sucesión estuvieron a punto de llegar hasta el mismo Rey Sol. ¿Qué es lo que pasó con las protagonistas de esta historia? La Voisin fue quemada en el año 1680. La marquesa de Montespan, que ya era un poquito mayor, ya tenía 8 hijos con el rey, perdió el favor real y su lugar fue ocupada por Madame de Maintenon, que era justamente la persona que la Montespan había contratado para que se ocupara de criar a sus 8 hijos. Cuando la reina María Teresa murió, fue Madame de Maintenon quien se terminó casando con el rey, en un matrimonio que permaneció secreto. Así es como terminó la affaire de Poisson. Bueno, esto tiene un pequeño epílogo bastante curioso. Estamos de nuevo, bueno, seguimos en el siglo XVII, pero ahora estamos en un ambiente completamente distinto. Estamos en Palermo, en la capital de Sicilia, y allí, en el primer tercio del siglo XVII, Tofanía de Adamo fue acusada de ser la responsable directa o indirecta de la muerte de más de 600 hombres, esencialmente a manos de sus mujeres descontentas. Bueno, cuando no existía divorcio, no existía una ley de violencia de género, cuando los maridos eran normalmente mucho más viejos que las mujeres y no había forma de que ellas pudieran elegir, bueno, pues hubo una señora que preparó un aliño para ensalada, en algunos casos. En otros eran unos aceites que se vendían en unas botellitas con la efigie de San Nicola de Bari. Entonces, esta señora dijo hasta el final que ella simplemente lo que hizo fue ayudar a mujeres que eran desdichadas en sus matrimonios. Luego, esta idea o estos conocimientos de la señora Tofanía de Adamo aparecieron en Perugia, en Palermo, en Nápoles, y luego, posteriormente, también tenemos que hay algunos autores franceses que la nombran en sus escritos, que en París también llegaron los conocimientos de las herederas de esta señora, que fueron conocidas desde entonces como tofanas. Curiosamente, cuando yo doy alguna charla sobre venenos, bastante frecuentemente hay alguna persona entre el público que conoce el caso de algún tío o de alguna abuela que recuerda el caso de una señora que había tenido una responsabilidad en la muerte de varios maridos cuyas mujeres estaban bastante descontentas y que habían muerto de una forma sospechosa sin haber tenido antes ninguna enfermedad. Bueno, la duda que nos queda si esto era una cuestión de solidaridad femenina o si se trataba de unas asesinas a sueldo. Bueno, vamos a entrar una brevísima pincelada sobre una muerte particularmente poética que fue la muerte de Alan Turing. Alan Turing, aparte de ser extraordinariamente inteligente y creativo, también era un deportista excepcional. De hecho, él fue corredor olímpico de maratón.
entre otras cosas, inventó la máquina para descifrar el código Enigma empleado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Durante muchísimo tiempo toda esa información fue considerada secreta. De una forma casual, tras un robo que tuvo lugar en su casa, fue condenado, acusado de inmoralidad y condenado por ser homosexual. Bueno, él fue muy valiente. Él siempre pensó que no hacía ningún mal, teniendo una preferencia sexual por los hombres en lugar de por las mujeres. No se defendió, no se escondió, no huyó y lo pagó teniendo una condena de 10 años a prisión o, alternativamente, ser tratado con hormonas. Esas hormonas le causaron, bueno, fue un tratamiento, yo creo que no es similar a las castraciones químicas que hay ahora, porque fue algo que le alteró mucho físicamente, que le hizo crecer pecho, que le causó impotencia, y no sabemos si le causó también una alteración mental, porque cuando aparentemente se estaba recuperando de todo, no solamente del drama, de la condena, sino del vacío que le hicieron todos sus amigos, colegas, cuando de nuevo arrancó con un nuevo proyecto, apareció muerto como consecuencia de haber mordido una manzana dentro de la cual encontraron cianuro. Esto era uno de los símbolos iniciales de Apple, que siempre desmintió que este símbolo tuviera alguna relación con Alan Turing, que yo creo que hay una relación bastante obvia. Su madre, la madre de Alan Turing, siempre, bueno, como dato curioso, en el 2012, el país que lo condenó y que lo destrozó, le dedicó, hizo que en el 2012, en el centenario de su nacimiento, fuera declarado el año Turing, emitió un sello con su nombre. Bueno, aquí tenemos Nature, que le dedicó un número. El Festival del Orgullo Gay en Manchester fue también en su honor. Hubo actos en muchísimas universidades. Un siglo después de que hubiera nacido y unos 50 años después de que lo hubieran destrozado con estas acusaciones y con este tratamiento. Como digo, su madre siempre dijo que él no se quiso matar, que él sencillamente era despistado. Entonces, bueno, pues tenía en su frigorífico cualquier cosa, como cianuro, manzanas envenenadas y esto. Para terminar, yo querría mostraros una de las imágenes o de los dibujos que su madre hizo de los niños jugando a hockey y Alan mirando las margaritas crecer. Bueno, esto es una imagen mucho más tierna que la imagen, bueno, de esa persona atormentada que, bueno, que no encontró más salida que morder una manzana envenenada. Su madre, por ejemplo, sabía que él siempre adoró el cuento de la Bella Durmiente. Bueno, vamos al veneno más caro. Con enorme diferencia. También una brevísima pincelada, porque es una historia también casi tan truculenta como la historia de los venenos y que da muchísimo más miedo. Tenemos el caso de un elemento químico que fue descubierto por Marie y Pierre Curie en el año 1898. Él era un profesor brillantísimo, pero que no tenía tesis doctoral, que daba clase en la Escuela Industrial de Física y Química de París, no tenía un estatus reconocido como científico ni como profesor. Ella era una estudiante polaca, brillantísima también, pero que hacía una tesis sin ninguna remuneración. Y bueno, pues ella encontró unos datos que no le casaban, y entonces pues dijo, pues es que aquí hay un elemento químico nuevo que nadie ha descubierto. Estaba comenzando su tesis doctoral, bueno, pues nada, un elemento químico nuevo. Entonces ella tenía mucha decisión y decidió que para probar la existencia de ese elemento químico nuevo, en lugar de sintetizarlo puro, como eso era imposible porque el elemento se le iba, decidió que una prueba de la existencia de ese elemento era la radiación que emitía, que ella bautizó con el nombre de radioactividad. Bien, estamos entonces en el año 1898 y ahora ya damos un salto en el tiempo y nos vamos un siglo después. Nos vamos al año 2006. Los más jovencitos no lo recordaréis, la gente que ya tenga alguna edad un poquito mayor recordará una retransmisión en directo de la muerte, de la degradación y muerte
de una persona joven, guapa, sana, que en 21 días se fue consumiendo, se hizo como un anciano y finalmente murió. Justamente el día antes de que muriera, descubrieron que la causa de su muerte era que había ingerido el polonio que había aislado Marie Curie. Bueno, Marie Curie, como sabéis, murió de una gran anemia, posiblemente relacionada con una leucemia inducida por el trabajo con sustancias radiactivas sin protección. ¿Cómo es que ella pudo trabajar durante tantísimos años hasta morir a causa de esta sustancia y él murió en 21 días? Bueno, pues porque él se bebió, le pusieron el polonio en el té. Bueno, con el trabajo que le costó a Marie la cantidad de toneladas de pechblenda que tuvo que tratar para aislar una mínima cantidad de polonio, lo último que se le habría ocurrido sería bebérselo. Pues bien, el que mató a Litvinenko no fue producto del procesado de toneladas de pechblenda, sino fue producto de un proceso mucho más costoso, de una síntesis, hecha en un reactor nuclear, muy posiblemente en la ciudad rusa de Arzamas, porque una de las primeras hipótesis con las que se trabajó era que este polonio provenía del almacenado y del sintetizado durante la Guerra Fría. Teniendo en cuenta que el polonio tiene una vida media de 138 días, tras los cuales el 50% de la cantidad inicial se transforma en plomo, pues en la Guerra Fría, desde la Guerra Fría hasta el año 2006, todo el polonio que se había, el isótopo de número másico 210 acumulado, se había transformado en plomo. Entonces tuvieron que sintetizar ex professo, o este polonio estaba hecho muy recientemente, muy poco tiempo antes de esta fecha. Las posibilidades fue que Putin quiso dar una lección a lo grande de qué era lo que pasaba cuando gente como Litvinenko, según el Kremlin, un espía, según él y algunos de sus amigos, un periodista independiente, qué es lo que pasaba cuando alguien se escapaba de la esfera de poder y qué es lo que pasaba, con las sustancias radioactivas. La otra posibilidad era que tras la caída del muro, con el desmantelamiento de la Unión Soviética, el polonio pudiera haber caído en las manos de algunos traficantes o de algunas personas irresponsables. Tanto una como otra opción, si fue una muerte oficial o si fue una muerte oficiosa, como digo, dan muchísimo miedo. Entonces, aquí tenemos la muerte más cara, que pudo costar del orden de entre 5 y 15 millones de dólares. Aparte de tener, tener acceso a un reactor nuclear único en el mundo. Bueno, para terminar, vuelvo a la imagen. Por cierto, aquí tenía otro de los botes que me encontré en esta casa antigua. Aquí tenemos el Fimol Busto, que entre sus componentes tiene radio. Estamos hablando de que en los años 20, 30, poco después de que se hubiera descubierto la radioactividad, hubo una especie de fiebre que consideraba que el radio y las sustancias radiactivas eran un curalo todo y eran buenas, eficientes para cualquier tipo de aplicación. Aquí tenemos que esto era es un tratamiento moderno, radioterápico, para reforzar el busto. También había unas cremas para tener el cutis radiante, que estaban hechas, que tenían torio y radio. Bueno, pues vamos a ver ahora ya, por fin, el veneno de estado. A ver, el libro, el cuadro que mostramos al principio. No, ya está. Terminamos con esto. El veneno de estado es el que se relata en este precioso cuadro de Jacques-Louis David, que es el que le dieron a beber a Sócrates. Aquí tenemos un precioso relato de Platón, que supuestamente relata la muerte de Sócrates tras beber la cicuta por haber sido condenado por impiedad. Estamos hablando de la Grecia
del siglo de Pericles, la ciudad donde nació el arte, la filosofía, la política, la democracia, la ciencia. Bueno, pues esa ciudad condenó a un hombre por impiedad. Aquí tenemos un relato suavizado, idealizado, que es el que nos hace Platón en su obra Fedón. Entre otras cosas dice: amigo, tú que tienes experiencia en estas cosas, me dirás qué es lo que tengo que hacer. A lo que el hombre, el que tenía preparado este veneno, dijo: no tienes que hacer más que pasearte, mover las piernas. Entonces te tiendes en la cama y el veneno producirá su efecto. Así diciendo, entregó la copa a Sócrates, el cual, tomando la copa sin vacilación, bebió el veneno. Bueno, este relato de la muerte por un envenenamiento con cicuta, que es una de las plantas tóxicas conocidas desde la antigüedad, como digo, es un relato un poco dulcificado. Como norma general, cuando en un cuerpo entra una sustancia tóxica, el cuerpo reacciona de una forma violenta, con diarreas, vómitos, náuseas, porque el cuerpo quiere expulsar ese tóxico. Entonces, esta muerte tan aparentemente plácida, pues pudo ser debida a que en esta copa, aparte de de cicuta, pues teníamos otras sustancias tales como opio o alcohol que adormecieran o anestesiaran a Sócrates. Bueno, aquí tenemos los datos de la cicuta, que es una planta bastante común en todo el Mediterráneo. Antes de terminar, querría hacer una referencia ya, al veneno de estado. El veneno de estado tiene un componente bastante parecido a la cicuta, el bromuro de pancuronio, aparte de un sedante. Y luego lo que verdaderamente mata, lo que paraliza el corazón es el cloruro potásico, que mata de una forma fulminante. Aquí tenemos la distribución de la pena de muerte en el mundo. Los datos del año 2015 son espeluznantes porque muestran un incremento del 50% respecto al año anterior. Pero yo querría hacer una reflexión última. Una sociedad que se llama civilizada, muchos países de los que se encuentran en los que todavía conservan la pena de muerte, todavía no ha sido capaz de debatir de una forma serena sobre las formas de terminar la vida cuando alguien encuentra que la suya no merece la pena ser vivida. Entonces, bueno, querría recordar que este es uno de los debates que tenemos pendientes. Muchas gracias.